tal como lo sugiere, por ejemplo, la lectura que realiza el propio Aristóteles en su obra, para quien el carácter ethos, por ejemplo, el ethos de un individuo se forma a través del hábito y la repetición, ¿no? A través de las costumbres, como diría Aristóteles, perdón, que obviamente se adquieren de una forma praxeológicamente cotidiana en la vida comunitaria o en el hábitat que comparten individuos o también grupos. O sea, de ahí que la pregunta por las condiciones del habitar sea también una pregunta propiamente ética. En el uso de las lenguas romances, estamos hablando español, italiano, francés y en la lengua inglesa, ¿no? Ética puede diferenciarse de la familia de términos moral y moralidad. Yo diría, por ejemplo, este problema de naturaleza terminológico es muy complicado, pero de alguna u otra manera nos puede dar luces sobre cómo la suerte de la genealogía del saber en términos de Wittgenstein está muy presente en toda esta cuestión. Pero yo creo que también no es posible soslayar su vecindad semántica o cómo está juxtapuesto, ya que la moral viene del vocablo latino mos, o sea, cuyo plural mores quiere decir costumbres. O sea, es una cuestión muy importante porque quieran o no, o sea, hasta la tradición kantiana va a beber de esta visión que se tiene sobre lo que se entiende por ética. Por otra parte, durante el siglo I, Marco Tulio Cicerón, por ejemplo, comenzó a utilizar el adjetivo moralis, relativo a costumbres, como equivalente del griego, y en el marco de un conocimiento mayor de las obras de Aristóteles y de algunos tratados filosóficos estoicos como de Crisipo, el vocablo ética fue adquiriendo progresivamente el significado más específico de la disciplina filosófica, cuyo objeto básicamente consiste en reflexionar sobre los fenómenos de la moral. Entonces, conforme vamos avanzando hacia otras formaciones histórico-discursivas, este primer rodeo etimológico básicamente necesitará ser complementado con nuevos matices semánticos que se correspondan con las útiles distinciones propuestas por la modernidad en sus diversas etapas. Entonces, la ética será tanto una tematización de las costumbres, modo de ser y convicciones morales de individuos y comunidades históricamente situados, como una investigación sobre la misma moralidad. Entonces, ¿esto qué significa? Esto es básicamente sobre una moral entendida en el sentido estricto de la obligación de la formulación de principios normativos universalmente válidos. Ahí un poco de repente algunos están recordando el imperativo categórico, ¿no? Más allá que las tradiciones culturales. Y será también, como sabemos, que desde la antigüedad una teorización sobre las condiciones de la vida feliz, de la vida buena, y uno puede pensar básicamente en el utilitarismo de Jeremy Bentham, para ser más concretos, ¿no? En fin, ya lo veremos. En ética se trata, a mi criterio, de mi punto de vista, de pensar las posibilidades de una vida moral según la eticidad de las costumbres, el rigorismo universal en los deberes y fundamentalmente, esto si no se olviden, los modos concretos o ideales de felicidad. Sobre estos vértices o sobre estos núcleos neurálgicos de la filosofía se van a centrar las tradiciones filosóficas que se levantan desde los presocráticos hasta gente como Robert Nozick o John Rawls, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Bien dice Arturo Schopenhauer, que escribió un libro fundamental que supongo que lo pueden adquirir, porque al menos yo lo hice de manera online, que responde al nombre de la voluntad de la naturaleza. Dice Arturo Schopenhauer que predicar una moral es fácil, pero fundamentarla es difícil. Y en ese sentido, la realidad es tan compleja que podemos generar un cierto consenso desde el primer nivel de reflexión moral de Richard Maliandi, por ejemplo, ¿no? Centrando nuestro foco de atención o discusión en la formulación sobre qué debo hacer. Y es desde aquí, o sea, donde se pueden desatar luces doctrinarias suficientes sobre la órbita filosófica contemporánea para reclamar los componentes cognitivos que nos permitan teorizar eficientemente la totalizante responsabilidad humana en estas ecuaciones filoambientales. Por aquella razón, básicamente, que desde la tradición presocrática levita poderosamente una fuerte tendencia con Orfeo, quien celebraba la relación mancomunada entre la salud humana y el equilibrio ambiental, sin soslayar tampoco, por ejemplo, las posturas de Hipócrates, que reconocía el ingente potencial curativo del ambiente en las enfermedades humanas, de una forma equiparable a la postura de Platón, cuando nos versaba en su famosa obra Critías las causas antropocéntricas que transmutaron a Ática, que era un pueblo
de esa parte donde vivió él, en un páramo, ¿no? Semejantes a los huesos de un cuerpo enfermo, diría el mismo pensador griego. Obviamente, ¿por qué? Por una culpa material debido a una negligencia ambiental, correlacionada a la deforestación y la erosión de suelos. Ahora, no es casualidad que desde las trincheras del pensamiento occidental del materialismo dialéctico hasta los vericuetos estructurantes del postmodernismo francés o norteamericano nos hablen sobre los límites de la permisibilidad antropocéntrica de la acción en relación a lo que Marx llamó alguna vez en uno de sus libros, si no me equivoco es la Gaceta Renana, corrígeme por favor, la casa común. En ese sentido, una persona, por ejemplo, de la filosofía moral muy afincada al plano de Mauricio Laxarato, como es Judith Butler, nos advertía lo siguiente en el año 2020, ¿no? Un artículo que justo sale en el contexto post-pandemia, dice Judith Butler, que la destrucción de la Tierra es como consecuencia del cambio climático y cada vez vuelve al mundo inhabitable. Y nos recuerda la necesidad de ponerle límites éticos a nuestro habitar, especialmente a nuestras acciones. Entonces, los seres humanos tenemos maneras mejores y peores de habitar el mundo, reflexiona Butler como buena postmoderna, siempre colocando lo bueno y lo malo como una alternativa disyuntiva. Y a veces, o sea, cuando uno centra esto, el mundo no solo puede sobrevivir simplemente a través de la vía industrial, sino que también Butler nos dice, por ejemplo, que siempre y cuando se puede preservar el medio ambiente, como le dicen algunos, aunque es una redundancia, colocando límites a la actividad humana. Y no es casualidad tampoco porque, por ejemplo, en ese mismo sentido, a pesar de que están en posiciones filosóficamente muy contrarias, eh, el enfoque de Mariatti o Rosa Luxemburgo o Antonio Gramsci sobre la interrelación de la ética y la preservación de los recursos naturales se inscribe en un ataque intelectual a la racionalidad instrumental en el cuerpo social. O sea, cuando piensen en racionalidad instrumental, pensemos inexorablemente en lo que nos advertía Teodoro Adorno, ¿no? Es decir, existe un mismo horizonte, el enemigo del racionalismo instrumental, tal como lo que sucede también con los emblemáticos pensadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Como también en los pensadores de la Escuela Austriaca de Economía. O sea, es algo bien interesante dentro del plano filosófico cómo se critica la racionalidad instrumental como un vaso comunicante entre la destrucción y el deterioro ambiental. Entonces, por eso que tanto cuando uno revisa los textos de Mises, de Hayek, en ese sentido uno no puede negar la posibilidad trascendental de compartir bloques de lucha con Batismo, cuyas fronteras se encuentran en la trascendencia del deber ser con la preservación de la naturaleza. Ahora, yo les invito, por ejemplo, a recordar en ese sentido el afamado, el rimbombante, el muy importante debate que hubo entre Schmarr y Bernard Williams en torno al utilitarismo y al consecuencialismo, ¿no? Centrado cada vez más en la extensión del radio del beneficio de las mayorías. Entonces, si bien los resultados de este debate monumental pueden extrapolarse históricamente a autores como Dworkin o Ferraioli, en el plano de la filosofía moral, considero que hay una tremenda importancia de lo político de Carl Schmitt en relación a los actores sociales que deben regular nuestras conductas para que éstas justamente se enmarquen dentro de la posible contingencia que puede haber entre lo que establece una moral objetiva y una ley positiva, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando, por ejemplo, nos hablaba Joseph Hart en 1952 sobre esta cuestión, es decir, pueden haber leyes muy interesantes que regulen las prácticas empresariales en relación al medio ambiente, pero no necesariamente la moral a veces acompaña a la configuración de esas normas que pueden regular, y es ahí donde Schmitt hablaba de una postura muy racional en nuestros tiempos modernos, ¿no? Pues el mismo Schmitt, recuerde que en 1923 nos hablaba de la importancia de que los jueces no se metan en política y simplemente se dedicaron exclusivamente a problemas de naturaleza legal, pero en ese sentido es un gran peligro porque la misma realidad constituye una suerte de ruptura con entre muchas ocasiones entre lo que se debe hacer desde un punto de vista moral y lo que está escrito o fijado en una ley o una norma positiva. ¿Y esto qué tiene que ver con el medio ambiente? Bueno, es la antesala de lo que voy a hablar. Porque recordemos, sin embargo, muchas de nuestras conductas éticas no logran el propósito ilustrado de lo que nos hablaba Kant en su ensayo La Ilustración, y es por eso que tienen que ser, potenciadas por ciertas normas o códigos legales que nos permitan ir en armonía con la madre naturaleza. Yo les invito, por ejemplo, a recordar en este sentido que tanto Kant
estaba muy de acuerdo, como Buchler, de que las conflictividades entre las morales subjetivas y las morales subjetivas y objetivas, perdón, desde un punto de vista de Durkheim, o sea, estén muy presentes cuando ocurre un problema en donde el sistema jurídico no proteja ciertas instancias de la realidad que permitan la supervivencia de la vida humana, como es el caso del medio ambiente. Entonces, es el gran punto crítico que se le hace al positivismo kelseniano, ¿no? Pero bueno, yo creo que son tantos los factores que incluso hasta un filósofo como Radcliffe no descontó que, que es importante o sea, que la moral subjetiva irrumpiera con la moral objetiva plasmada en una ley que ayude a la preservación de los seres humanos y la naturaleza. Entonces, yo considero que un paso después de la Segunda Guerra Mundial y en este tema ambiental, inexorablemente podemos tener un punto muy interesante para recorrer todo este tema ambiental, porque recordemos, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales que nos advirtió Rawls y Thomas Scalón es la idea de no hacer afirmaciones con los hechos concretos, sino sobre las líneas de razonamiento que impulsan a tomar una determinada acción. Sin embargo, recordemos que la multiplicidad de visiones de, de estas perspectivas sobre la moral es un gran desafío que no es fácil de superar y que constantemente supone un gran problema para romper con la tradición imperante. Entonces, yo diría acá que, o sea, teniendo en cuenta toda esta antesala, o sea, todo este panorama filosófico sobre la correlación que puede haber desde un punto de vista ético con lo que se debe hacer dentro del plan de mental, hay que traer a la luz o en el foco de discusión o en el foco de debate las posturas de un pensador, un filósofo de la Escuela de Frankfurt, como se denominó Herbert Marcuse, que en 1953 publicó un libro titulado Eros and Civilization, ¿no? Y entonces en ese libro Marcuse planteaba que una de las formas para garantizar la civilización más que la barbarie, en términos de Alberdi, era inexorablemente domesticando los instintos humanos. Y yo creo que fundamentalmente la deforestación y los graves daños que se hacen en materia ambiental a lo largo y ancho de América Latina, y no solamente circunscribiendo al plano continental, sino creo que se abarca a todos los continentes que cubren el planeta Tierra, se pueden de alguna otra manera revertir a través de políticas pedagógicas que se instalen en ciertos organismos judiciales, incluso como la política criminal en su faz preventiva, que es tan importante. Entonces, yo creo que la orientación pedagógica de la domesticación de los instintos puede, en cierta medida, frenar la capacidad destructiva que tienen ciertos actores de la vida social con la madre naturaleza, y eso repercute directamente a una urgencia tremenda de hacer una reingeniería sobre el deber ser que cada uno tiene en la moral subjetiva en términos de Durkheim, ¿no? Como es un sociólogo muy conocido a principios del siglo XX. Entonces, yo creo que ahí está la clave, o sea, domesticar los instintos, y creo que más nos alejaremos de hacer esta casa común un infierno para todos, y como diría Tagore, ¿no? Este premio Nobel de literatura hindú, ¿no? Que vivió mucho tiempo en Inglaterra, pero también fue citado mucho por José Carlos Mariátegui y Jorge Luis Borges, ¿no? Tratar fundamentalmente de, o sea, de no convertir el árbol en leña para que arda solamente para nosotros, sino tratar de producir flores y frutos para nuestra descendencia. Y yo creo que ahí está la clave, o sea, pensar en el futuro, hacer una reingeniería de la moral subjetiva en términos de Durkheim, para de alguna otra manera domesticar las pulsiones, los instintos, que es una suerte de mezcla entre el marxismo filosófico y el psicoanálisis que se vertía tanto en la primera y segunda generación de la Escuela de Frankfurt, pero considero que eso, si se articula en ciertas políticas públicas y que si se avanza en ciertos planos internacionales en donde la ética del bien común impere sobre la ética del derecho privado, cosa que está bien complicada en estos tiempos, tal vez se pueda construir un itinerario muy venturoso para todos. En ese sentido, yo cerraría acá mi intervención, sí, o sea, recordándoles una cita de un filósofo de la Universidad de Oxford que se llama Joseph Hart, que en 1952 escribió un libro fundamental sobre la relación entre la moral y lo que se debe hacer dentro del plano normativo, y yo esto lo voy a extrapolar al plano ambiental, que básicamente Hart nos dice que si nosotros queremos o que deseamos tener el potencial necesario para poder proteger, por ejemplo, a la madre naturaleza, ¿no?
por encima de lo que diga la ley o lo que no diga la ley, simplemente tenemos que aumentar nuestras demandas morales sobre los sectores estatales para que estos canalicen sus conductas legislativas en función a los intereses del bien común. Inexorablemente, yo creo que es un interés ineludible la preservación de la casa común como una forma de supervivencia de la misma clase, de la misma raza humana. Muchísimas gracias. Hacerle al ponente, pueden escribirlo por el chat para yo leer sus preguntas. Va a las leyes ambientales. En Perú, ¿cómo se puede ver eso? A ver, yo considero algo muy importante en relación a lo que se establece con la moral y las leyes ambientales. Mira, en realidad, eh, la relación entre la moral y el derecho es de naturaleza contingencial o de naturaleza contingente, para ser más preciso. Es decir, existen una serie de catálogos normativos que tratan de regular las prácticas empresariales en torno a la ley ambiental e inexorablemente hay un contenido moral, porque desde que una norma te establece una obligación y te restringe o te permite o te habilita un deber, ya inexorablemente hay una moral en el sentido etimológico presente. Y eso está, por ejemplo, en la Constitución Política de este país. O sea, la Constitución Política del Perú nos habla fundamentalmente de la trascendencia que tienen ciertos deberes por parte de ciertos actores naturales o ciertos actores jurídicos en el plano normativo. El problema es que, a ver, dos cosas. O sea, la correlación inmanente entre la moral y el derecho no es eterna. Y segundo, al no ser eterna, la misma vinculación no es tan, como le digo, materializable. Entonces, como no es tan materializable, simplemente se queda en lo que los juristas denominan letra muerta. ¿Y cuál es letra muerta? Bueno, la Constitución política está una norma que te dice, bueno, hay que cuidar, preservar los recursos naturales, bla, 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 listo. En el Código Penal te dice, bueno, si no haces eso, bueno, te restrinjo, qué sé yo, la libertad por unos cuantos años o te obligo a pagar una multa. Está. El problema es que muchas veces no se cumplen, eso se llama letra muerta. Entonces, yo creo que la relación inmanente entre la moral y el derecho no solamente se puede canalizar a través del plano de la teoría analítica del derecho, o sea, el plano semántico del derecho que está en la ley, que está en el papel, sino que el divorcio es más palpable y es más trascendente cuando las prácticas judiciales tratan de cindir estos dos planos en la realidad concreta en el ejercicio de la protección del ambiente. A ver, otra pregunta. Mi compañero Subilete pregunta, en el tema ambiental es muy amplio, lo que conlleva a hablar de la moral es muy deficiente en las personas, ya que se actúa en bien propio en vez del bien común. ¿Eso se debe a la formación de conjunto de cada persona o al gusto en conjunto? A ver, hay un sociólogo francés que yo le recomendaría que revise, que se llama Louis Bacon, ¿no? Louis Bacon, profesor de la Sorbona, tiene un texto muy importante que habla sobre esta cuestión y dice claramente lo siguiente, ¿no? Él se opone rotundamente a lo que nosotros concebimos como celebración de la responsabilidad individual. O sea, él siempre tira a la visión de lo que Víctor Hugo nos hablaba en términos sociológicos, ¿no? Que si hay un delincuente, toda la sociedad que es culpable. Ahora, yo considero dos cosas, ¿no? Por eso le planteaba el tema de Judith Butler. O sea, Judith Butler, siguiendo la tradición de Dargen, un sociólogo francés también, planteaba de que hay dos clases de moral. O sea, la moral objetiva es la moral que supuestamente es oficial, es la que siguen la mayoría, y la moral subjetiva, que es la moral que cada uno nos hacemos. O sea, ¿qué se entiende por moral? Lo que supuestamente cada uno o la colectividad cree que es correcto deber hacer. Entonces, muchas veces lo que uno tiene en la cabeza, o sea, su concepción sobre la moral subjetiva, se pone en un diálogo antitético o de una manera opuesta, rotundamente opuesta a lo que en general se piensa hacer. Entonces, yo, ¿por qué te digo esto? ¿No? Ahora tú me planteas si la formación es del individuo, de la sociedad. Yo te diría que de los dos. O sea, no soy partidario de una teoría unitaria o autónoma de ambas, ¿no? Yo creo que las responsabilidades en torno a la configuración de la moral, tanto subjetiva o objetiva, en términos de Durkheim, se inscriben más en una cuestión que apunta a despegar una teoría ecléctica, es decir, muchas veces somos nosotros mismos los que nos instalamos una forma determinada de pensar y de practicar un ejercicio en relación al medio ambiente, y otras veces es la comunidad que a través de la legitimación popular impone ciertas modas, costumbres, ritos, costumbres, etcétera, etcétera,
que tratan de persuadir y logran persuadir en general a cierta masa de los cuerpos poblacionales en la etapa contemporánea. O sea, yo creo que es de los dos, no solamente de una persona. Ahora, que un tipo de moral subjetiva en cierta instancia del tiempo o del espacio tenga más poder que otra es una cuestión muy diferente, pero yo creo que esa va a ser la eterna pugna, ¿no? Entre la moral subjetiva y la moral objetiva, entre lo que crea uno individualmente en relación a sus costumbres, a sus prácticas con el medio ambiente y lo que en general, lo que Durkheim denominaba la conciencia colectiva, impone como una suerte de imperativo en las prácticas cotidianas. Otra pregunta. Mi compañero Guillermo Raúl mencionó algo sobre las municipalidades y el presupuesto. Yo creo que su pregunta más se aboca a que si hay presupuesto para las que se puedan realizar obras y mejoras teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente y por qué no se realizan. Bueno, yo creo que en primer lugar, o sea, el presupuesto, como su mismo nombre indica, es un presupuesto. O sea, ese presupuesto se realiza en una época del año en función a ciertos criterios normativos. Y toda aquella persona que alguna vez ha pisado una facultad de Derecho inexorablemente sabe de que la ley de leyes, tal como viene en la pirámide kelseniana, es la Constitución Política del Perú. Entonces, la Constitución Política del Perú establece claramente dos cosas. Obviamente que es un deber del Estado la preservación y el cuidado del medio ambiente, como le dicen algunos, un poco redundante, y dos, que fundamentalmente los gobiernos locales, regionales o descentralizados tienen el deber de cooperar con estas metas inscritas en esa línea jurídica constitucional, que es la línea jurídica más importante que tiene el Perú. Entonces, desde un punto de vista normativo, los presupuestos públicos en las municipalidades, en los gobiernos regionales, deberían estar orientados a satisfacer esa finalidad del deber jurídico en relación al medio ambiente. Ahora me dice acá, ¿por qué no se realiza? Bueno, por un montón de cuestiones. O sea, yo le comento, hace 2 semanas estuve conversando con una colega mía de la Universidad de Buenos Aires, con unos estudiantes de la Universidad de San Marcos, y llegamos a este problema, ¿no? ¿Por qué hay tantas cosas que existen dentro de la ley y dentro de las ideas benevolentes de ciertos actores sociales y al final no se cristalizan? Bueno, es que lo que falta también es voluntad y decisión política, o sea, de los actores que están dentro de la cúpula de una institución pública, pero también falta decisión y voluntad política de los ciudadanos por fiscalizar a sus autoridades. O sea, no es solamente de que o sea, esto es una cuestión de democracia también, que la democracia se canalice cada 5 años a través de la cuestión electoral, sino que la democracia consiste fundamentalmente en tratar los seres humanos que integran el cuerpo social, independientemente de la división de trabajo que ocupan, fiscalizar a sus autoridades en que lo que establece la Constitución, en lo que establecen las normas, se cumplan. Porque si no, simplemente estamos frente a una democracia de papel, ¿no? Y eso es lo que nadie quiere en realidad. Entonces, lo que yo considero es, mira, ¿por qué no se realiza? Yo creo que por dos factores. Mala decisión y mala voluntad política de las autoridades, pero mala decisión y mala voluntad política de los representados políticamente en el Estado. O sea, hay que también tener la conciencia de fiscalizar y que, en el fondo, lo que habría este filósofo Howard de la Universidad de Oxford, a través de las demandas sociales, canalizar las prácticas institucionales de los órganos políticos para que se orienten a la preservación no solamente del medio ambiente, sino de otras cuestiones tan trascendentales que se aferran o están yuxtapuestos al bien común. Otra pregunta. Muchas gracias de todas maneras por la pregunta. El compañero Ray RQ pregunta, ¿qué valores serían más relevantes para construir una buena ética ambiental? Yo creo que, o sea, si estamos en la etapa de la ponderación de valores, yo creo que, o sea, todos los valores son importantes. Ahora, que en cierta medida, yo creo que el valor más importante es, o sea, el respeto por uno mismo, y ese respeto por uno mismo se puede traducir también en respeto por el lugar donde vive, y eso conlleva al lugar, o sea, a la tierra donde uno vive, el valor de respeto. Otro valor que también se puede cultivar, por ejemplo, es el valor de la tolerancia, que no solamente se inscribe
en desplegarlas, sino en poner límites. O sea, hasta qué cierto punto los seres humanos, los ciudadanos de a pie, podemos ser tolerantes con los órganos políticos que supuestamente rigen los destinos del presupuesto público, de las actividades jurídicas de mayor jerarquía en una sociedad, y cómo esto afecta al medio ambiente. O sea, nosotros también debemos ser tolerantes hasta un cierto límite, pero en otros casos no. Hay que canalizar las vías del ejercicio de fiscalización sobre las autoridades a través de ciertas prácticas que muchas veces se alejan de los objetivos planteados en consensos generales. Entonces yo diría, esta cuestión, el respeto y la tolerancia, pero sobre todo el valor del amor, que es también un valor fundamental sobre lo que cada uno debería, bueno, tener, el amor por la tierra, que es obviamente algo muy importante que tanto los pensadores como Dussel o Paulo Freire en el plano de la pedagogía tanto se enfocaron en desarrollar teóricamente. Otra pregunta, muchísimas gracias. Hay una pregunta de Esther de la Cruz. Dice, entonces podríamos aplicar el utilitarismo de Stuart Mill, que defiende el principio ético, o tomar la decisión que genera mayor felicidad y o beneficio a más personas, por ejemplo, a una comunidad. Bueno, es que el debate de Stuart Mill con Bentham es una cuestión clásica dentro de la filosofía moral, ¿no? Sí, está bien la pregunta. Yo diría que es un debate inzanjable, no porque el debate esté mal, sino porque toda teoría humana, tanto la de Mill, de Bentham, que es su gran opositor, son imperfectas. Por ejemplo, o sea, tocando el punto segundo, ¿no? Que habla sobre la mayor felicidad, o sea, que es la posición de Bentham. Bueno, la posición de Bentham es inconcreta. A ver, por ejemplo, si uno siempre va pensando que lo que se debe generar a través de una acción colectiva o individual es la mayor felicidad, muchas veces no se pone límites en los términos de Bentham a lo que se entiende por mayor felicidad. ¿Y qué es, por ejemplo, lo que se entiende por mayor felicidad en una sociedad tan restrictiva como la fue la sociedad nazi? La felicidad de la mayoría era simplemente preservar el poder político, y para eso se terminó restringiendo el derecho a la vida de ciertos grupos sociales, como fueron los judíos y los que se oponían ideológicamente al partido nazi, que fueron los comunistas, ¿no? Por eso hubo el campo de concentración en Auschwitz y otros lugares más, ¿no? Entonces, yo creo que ni una teoría es perfecta, ni el utilitarismo de Stuart Mill, que también es muy interesante, pero ni el de Bentham tampoco, porque yo creo que, o sea, yo más que irme por el plano de defender la felicidad o defender principios, yo creo que lo más importante es defender conciencias y defender acciones. Es decir, esa es un poco la teoría praxeológica que se le acuña más que todo al materialismo dialéctico, ¿no? O sea, la capacidad que el ser humano tiene de decir, bueno, está bien hacer feliz a los demás, pero si los demás o la mayoría piensan de que algo concreto que supuestamente puedes hacerles felices termina haciendo daño a una minoría, como fue el caso de los judíos y la relación a la opinión de la felicidad que tenían los nazis en 1933, por ejemplo, inexorablemente ahí estamos en un gran problema. Entonces, yo creo que en el caso, por ejemplo, de la praxeología, uno puede decir, bueno, tengo ciertas normas jurídicas que me dicen que debo respetar la cuestión ambiental, y tengo una conciencia individual que se opone a una conciencia colectiva que muchas veces puede o no estar con lo que se debe hacer en relación a la preservación del medio ambiente. Entonces, lo que yo debo hacer fundamentalmente es decir, bueno, yo tengo mi moral subjetiva, y a raíz de esta moral subjetiva puedo instalar un circuito de praxis que me ayuden a preservar el medio ambiente, porque ahí, queramos o no, o sea, hay un grupo considerable de la sociedad que al parecer no les interesa que el medio ambiente, o como le dicen algunos, los recursos naturales, ¿no? Para ser más precisos, se preserve, por la misma razón del consumismo desmedido. O sea, el consumismo desmedido es una apología, como diría Habermas, a la preservación de los recursos naturales, porque queramos o no, las empresas, el sector industrial, el capital industrial a lo largo y ancho de la periferia de la División Internacional de Trabajo necesita recursos naturales para poder motorizarse y aumentar su tasa de ganancia. Y entonces, ¿eso cómo se traduce en las cuestiones éticas? Bueno, hay mucha gente que demanda esos productos sin a veces necesitarlos razonablemente. Entonces, y ahí en donde está la demanda, hay, no digamos una felicidad, pero hay una suerte de interés general, que en muchos casos, no sé si
definirlo como felicidad, incluso mismo el término de felicidad que se acuña tanto en Mill como en Bentham, es problemático. O sea, que alguien me diga, por ejemplo, que el concepto de felicidad para Aristóteles sea el mismo concepto de felicidad para Schopenhauer, o el concepto de felicidad de Schopenhauer sea la misma de Mill o de Bentham o la de Rawls o la de Kant. O sea, cada uno tenía su concepto de felicidad. Entonces, pero si se entiende por felicidad algo que supuestamente hace bien a las mayorías, yo creo que al menos las mayorías no han podido encontrar un sentido de felicidad que garantice su propia existencia, porque estamos hablando más de 100 años de la aparición de la primera revolución industrial, ahora estamos en la cuarta revolución industrial y así seguimos, o sea, con el planeta hecho cada vez más un caos. Siguiente pregunta, muchísimas gracias, muy buena pregunta. Luana, Otra pregunta. hay una pregunta de Azaed a las 17:34, si lo lees, por favor. Sí, esa justo iba a leer, sino que no la vi. Mi compañero Asaed Subilete volvió a hacer una pregunta y comienza tocando una vez más el tema de la moral. Hay casos en donde se realizan la tala de árboles, pero se justifica eso con la plantación luego de otros árboles del acto. Se aprecia que es lo correcto, pero es justo. A ver, entramos a otro término de la filosofía que es muy problemático. ¿Qué es justo y qué es ser injusto? O sea, ahí, o sea, si sentaras a Sócrates, a Schopenhauer, a Stuart Mill, a Bentham, a Kant y a todos, y les preguntaras a cada uno qué es justo y qué es injusto, todos ellos te van a decir cuestiones muy diferentes. Ahora, si tú me preguntas lo que yo entiendo como justo, bueno, o sea, por lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en términos de beneficio o perjuicio sobre las comunidades en general o sobre el bien común, bueno, yo considero que hay un punto interesante, ¿no? O sea, esa es la lógica también muy, o sea, yo creo que acá se ha concentrado mucho la tradición de Bentham, porque Bentham planteaba esta cuestión del costo-beneficio, ¿no? Entonces, el costo, por ejemplo, de talar de árboles va a tener ciertos beneficios económicos, sí, pero también, por ejemplo, eh, el costo, o sea, de hacer eso puede ser que, por ejemplo, cortando árboles, qué sé yo, 10 árboles, sembremos 100 nuevos árboles. Entonces, en ese sentido, la lógica del costo-beneficio se inscribe en un criterio, en un diagrama lógico moral de la justicia que yo entiendo, ¿no? Entonces, pero eso no pasa siempre, o sea que yo sepa, en la selva del Perú hay muchos lugares en donde se deforesta terriblemente y al final incluso no se siembra o se siembra en una cantidad muy ínfima que en un largo plazo no va a reponer todo todo ese desperdicio de potencialidad que genera vida en el mundo. Entonces yo creo en ese sentido de que cuando la dinámica costo-beneficio entre sembrar árboles y en realidad quitarlos del medio no supera una consecuencia razonable para el bien común, estamos ante un problema ético y por ende ante un problema de la justicia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento todavía no he Disculpa, escrito Luana, también ninguna. hice una pregunta a las 17:34, si le lees a Luis, por favor. No sé si la ves. Ah, ya, profesor. Si la civilización humana ha actualizado los recursos naturales produciendo contaminación global, ¿por qué la civilización humana no tuvo ética en su desarrollo? Bueno, yo creo que es una pregunta que fácilmente uno puede responder desde el contractualismo, ¿no? O sea, desde la posición de Hobbes, que decía el hombre es un animal, perdón, el hombre es un lobo para el propio hombre. Entonces yo creo que desde ese sentido se saca a flote, ¿no? De que hay una naturaleza muy pérfida, de una manera muy latente en la personalidad de la humanidad. Ahora, o sea, obviamente que la humanidad ha utilizado un montón de recursos naturales produciendo contaminación global. Bueno, lo que pasa es que, o sea, yo lo advertía a Adam Smith, un filósofo moral incluso, porque a muchos lo conocen por el plano de la economía, pero Adam Smith era un gran filósofo moral. En el año 1776, Smith nos hablaba de qué, de algo muy importante, o sea, ¿cuál era la intención de, de, de la permisibilidad de las propuestas que se derivaban del sector privado
en relación al sector público? O sea, ¿cuáles eran las intenciones legales o económicas que se circunscribían y que se desprendían del sector privado? Eran básicamente contrarias al bien común. Entonces, cuando uno ve todo el tema de la contaminación global, uno no puede dejar de echar luces sobre el sector industrial. O sea, el sector industrial en el plano económico ha tenido un rol protagónico, decisivo, dentro de todo este tema. Entonces, yo considero que es algo importantísimo, pero, o sea, vamos a esto, ¿no? De que, ¿por qué la civilización humana no tuvo ética en su desarrollo? Yo creo que sí tuvo una ética, si se entiende ética por el ejercicio de un deber, pero obviamente que ese ejercicio del deber, en términos, no podemos meter a toda la civilización humana, o sea yo creo que es una gran cantidad de personas que se inscriben dentro del sector industrial, sí. O sea, tuvieron una suerte de imperativo categórico dentro de su círculo, en donde la ganancia comercial era más importante que la estabilidad de la vida de los seres humanos en términos futuros, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, Ortega y Gasset también planteaba esa idea, ¿no? Que el hombre es fruto de su tiempo y sus circunstancias, pero también el hombre es un ser que apunta al futuro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Herbert Marcuse, o sea, un poco trayendo a la idea de lo que coloca como punto central de la pregunta, que es el término civilización, Marcuse en 1953 le conversaba sobre esto, escribió un libro titulado Eros and Civilization, en donde dice que la gran diferencia entre lo que Alberti denominaba barbarie y civilización era que en la civilización los seres humanos básicamente podían controlar, domesticar y liberar sus instintos bajo principios y acciones razonables. Y es lo que no hay ahora, y es lo que no hubo, estamos hablando hace 500, 600 años, y yo diría toda la humanidad. O sea, que alguien me diga que Inglaterra de la reina Victoria era civilizada, o sea, que por el hecho de estar en Europa, sería una tontería, porque, o sea, ¿qué entendemos por civilización? O sea, el status quo de una monarquía cuya economía se basaba fundamentalmente al tráfico de esclavos y a la colonización de territorios nuevos, o sea, eso no es civilización. O sea, donde hay sufrimiento de seres humanos, en donde otros seres humanos esclavizan a otros seres humanos, por ejemplo en África, como ocurrió en el siglo XIX, por ciertas potencias como Inglaterra, Prusia, etcétera, etcétera. O sea, no podemos denominar civilización a esas sociedades simplemente porque, qué sé yo, tienen mucho poder económico, mucho poder geopolítico o muchos avances tecnológicos. No creo que son las condiciones necesarias para decir que hay civilización. Entonces, en todo caso, yo diría de que, o sea, si se entiende por civilización en ese sentido, yo creo que no hubo civilización, sino hubo barbarie, más bien barbarie disfrazada de sociedad, o es una proto-civilización, diría yo, pero que llega a una civilización donde todos los seres humanos sepamos domesticar nuestros instintos, canalizar nuestras decisiones bajo la vía racional, ética, justa, en el sentido de respeto al bien común. Bueno, nunca ha existido, que yo sepa, nunca ha existido. O sea, no ha habido una sociedad. O sea, tal vez esté equivocado, pero al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta del compañero Saed A ver. Zubilete Pacheco. Los humanos somos animales racionales de acuerdo a lo científico. Cada vez va pasando el tiempo, vamos evolucionando en algunos aspectos, pero seguimos con la moral y la ética como antes. Para ello, mi pregunta es si la moral y la ética han evolucionado o se va descubriendo poco a poco algo más que no se conocía de ello. A ver, dos cosas fundamentales. Yo creo que, o sea, ¿qué se entiende primero por racional? O sea, vamos desconstruyendo los términos, un poco al estilo postmoderno de Derrida. Yo no soy tan postmoderno, yo soy más materialista, pero yo en cierto grado considero que los postestructuralistas o los postmodernos tienen una virtud muy importante, que es la capacidad de construir premisas o de construir afirmaciones o formulaciones. Entonces yo considero de que, a ver, o sea, la primera cuestión que veo ahí es la idea de racional. O sea, porque muchas veces se dice, ¿no? De la ciencia nosotros somos animales racionales. Bueno, esa es una cuestión muy polémica. O sea, no es un debate absoluto que ha sido zanjado, incluso hay debates muy fuertes. O sea, la misma posición epistemológica, por ejemplo, de Marcuse se enfrenta a la posición epistemológica de Adorno. Y ahora, ¿quién es tan
O sea, hay que también ir a la idea, ¿quiénes dieron esa categorización de que los animales racionales somos nosotros y no las especies transhumanos, como dirían ahora, ¿no? Los nuevos técnicos jurídicos en defensa del derecho animal? Bueno, en realidad eso es algo muy polémico. O sea, ¿qué parámetros nos dirían que nosotros somos racionales y que no? En todo caso, nosotros tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de comunicarnos, tenemos la capacidad de inventar cosas de una manera muy sofisticada que tal vez otros animales no lo puedan hacer, pero el mismo concepto de animales racionales es muy polémico. Obviamente que científicamente supuestamente somos así, pero recuerden que la ciencia tiene un sustrato epistemológico que no es estable, sino está muy agitado. Eso por un lado. Y por otra parte, eh, a ver, ¿dónde estaba? Acá está. Pero seguimos con la moral y ética de antes. Para ello mi pregunta es si la moral y la ética evoluciona o se va descubriendo poco a poco algo más que no se conoce. Yo considero dos cosas. Que la moral y la ética, si lo entendemos como el ejercicio de una idea de lo que se debe hacer, inexorablemente no es estable. Porque, como diría Ortega y Gasset, nuevamente vuelvo a Ortega y Gasset, el hombre es fruto de su tiempo y sus circunstancias. Y cada tiempo y circunstancia plantea al ser humano nuevas formas de entender el mundo y nuevas formas de operar en el mundo. Y esas nuevas formas de operar en el mundo están orientadas por criterios morales. Y cuando hay un criterio moral, hay un criterio del deber ser. Entonces, yo creo que el deber ser siempre va cambiando en muchos sentidos. O sea, la forma ética y moral va cambiando. Pero lo que a mi criterio no debería cambiar, pero cambia, es colocar como una especie de imperativo categórico el respeto al bien común a través de la preservación de los recursos naturales. Y eso es lo que en términos generales parece que no se respeta, o sea, no se coloca como el vértice o como el pilar fundamental para construir el deber ser. Al contrario, más bien se opaca. Y curiosamente a veces el común denominador de la sociedad puede tener esta concepción del deber ser, o sea, respetar el medio ambiente, no ensuciar las calles, etcétera, etcétera. Pero ese es, o sea, los grupos de poder económico, no digo todos, generalmente no se inscriben bajo esa tendencia y al final son ellos los que toman las decisiones por las mayorías, queramos o no. No vivimos necesariamente en una democracia, es otro tipo de gobierno, pero yo creo que va por ahí, ¿no? Yo creo que la ética y la moral cambian en ciertos sentidos porque el ser humano tiene otros tiempos y otras circunstancias en su vida constantemente, pero hay cosas que a mi criterio no deberían cambiar en términos generales, que se respeta al medio ambiente, pero en general cambia porque las circunstancias cambian, las formas de abordar los problemas sociales, políticos, culturales, económicos cambian, y eso exige una idea de lo que se debe hacer y ahí está la ética, ahí está la moral cambiando, transfigurándose o transmutando. Otra pregunta, muchas gracias. Sí. ¿Por qué la humanidad, teniendo tanta información y conocimiento de los daños que hacemos al único planeta habitable que conocemos, parecemos ir en el camino hacia la autodestrucción? Esto es tal vez algo en parte innato en la humanidad. Yo creo, sí, es una buena pregunta. O sea, como le digo, volviendo al contractualismo clásico de Hobbes, ¿no? Desde este erudito inglés que redactó el Leviatán, que es un libro clásico. El Leviatán es un monstruo marino que aparece en la Biblia, ¿no? Bueno, ya la gente que está más apegada a la religión sabrá eso, pero la idea es esta, ¿no? De que en realidad el ser humano tiene un potencial, o sea, Bertrand Russell, un gran erudito británico, que incluso se formó en matemática, en su carrera inicial la hizo en ciencias abstractas, matemáticas, y luego se pasó a la filosofía y luego ganó el premio Nobel de Literatura. Russell decía de que las decisiones éticas son el resultado del triunfo de la razón sobre las pasiones. Entonces, el ser humano es una mezcla de ambas cualidades, ¿no? De la parte instintiva, la parte destructiva y la parte racional, la parte consciente. Entonces, no en todas las situaciones de la vida cotidiana y de las praxis políticas gana la conciencia y la razón, sino los instintos. Es lo que Nietzsche nos hablaba, por ejemplo, en uno de sus libros sobre más allá del bien y el mal, ¿no? Sobre la gran pelea que hay entre lo apolineo y lo dionisiaco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el problema. Yo creo que
el ser humano tiene un componente autodestructivo, y no es algo que lo diga yo. Por ejemplo, también está Émile Cioran, ¿no? Émile Cioran es un gran pensador sobre estas cuestiones y él es un fatalista al estilo Schopenhauer versión 2000, pero la idea es esta, de que el ser humano en sí mismo es autodestructivo, pero o sea, de manera yuxtapuesta a esa cualidad autodestructiva existe una cualidad constructiva, una cualidad racional, una cualidad en términos de raza, el racional, justamente, ¿no? Que en todo sentido debería tomar la batuta, pero no toma la batuta. Entonces, yo creo que sí, hay parte innato en los seres humanos de ser destructivos en ciertas condiciones, pero también el ser humano tiene una parte, una faz positiva en términos constructivos, que en ciertos modos no toma la batuta en las decisiones éticas. Si se entiende ética por deber hacer algo en mi sociedad o en mi actividad diaria. Entonces, sí, es cierto, pero también hay otra parte, o sea, en ese sentido hay que ser muy dialécticos también, ¿no? O sea, hay una tesis, como digo, ¿no? La autodestructividad del ser humano, pero está también la tesis, ¿no? Que viene a ser básicamente la constructividad, la antítesis y la tesis. Los lados opuestos siempre están en conflicto. Y en lo que en última ratio salga vencedor de uno de esos lugares en la síntesis, va a determinar los resultados en el bien común y por ende en la preservación de los recursos naturales. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Buena pregunta. Sí, otra pregunta mía. ¿La autodestrucción del hombre es algo inherente en el momento que éste intenta evolucionar o solo es la consecuencia de la carencia de valores? Yo creo que es inherente. Ahora, la carencia de valores, o sea, también te abre un abanico muy amplio. O sea, por ejemplo, uno puede decir, bueno, uno carece de valores. Primero, lo que se entiende por valor. O sea, valor, o sea, en el sentido, bueno, a mí, por ejemplo, o sea, si se entiende por valor, no algo bien circunscrito a la ética, sino algo más amplio, en realidad todos tienen valores muy diferentes y subjetivos, ¿no? Por ejemplo, desde que una persona piensa de que, qué sé yo, una hamburguesa debe costar 5 soles y otra persona piensa que debe costar 15 dólares. Entonces ya hay valores subjetivos ahí. Ahora, si esto se traspasa al plano de la ética y uno puede decir, bueno, que puede ser por la ausencia o la carencia de valores, bueno, yo creo que en cierta medida la cualidad autodestructiva del ser humano se expresa a través de un criterio o un plano moral con la ausencia de los valores éticos ambientales. O sea, yo creo que es una relación causa y efecto más bien, ¿no? Pero de todas maneras, el ser humano es autodestructivo, siempre ha sido autodestructivo. Curiosamente, para eso se crean leyes, normas, para autorregularse y supuestamente frenar esa cualidad autodestructiva que tiene el ser humano, que pone en riesgo la estabilidad de su propia supervivencia, la propia vigencia del bien común, el propio respeto de los recursos naturales. El ser humano es un ser muy autodestructivo, no es un ser pacífico como muchos lo relatan. No, es un ser muy autodestructivo. Puede ser una persona muy tranquila, pero de repente le pasa algo con su relación de pareja o le meten, o qué sé yo, le ensucian, le malogran su carro, vive en la calle y puede soltar un montón de lisuras. Entonces, el ser humano siempre tiene esa cualidad autodestructiva, siempre tiene esa cualidad violenta, latente, que en muchos casos es dominada, es controlada por la razón, por la lógica, por la lucidez, por la rutilancia mental de un individuo o de una mujer, pero en muchos casos no. Entonces, lo más interesante es que el ser humano siempre ponga la razón, la lucidez, el pensamiento crítico por encima de sus pasiones, por encima de sus instintos. Y de esa manera, obviamente, trataremos de alguna otra manera, luchar contra nosotros mismos. Pero de alguna otra manera, tal vez salvemos un poco la, la humanidad. No sé si hay una otra pregunta y muchísimas gracias, sinceramente, por la pregunta. Sí, hay otra pregunta de Tina León. ¿El ser humano es autodestructivo conscientemente? Bueno, yo creo que la relación entre la conciencia y la autodestructividad es de naturaleza contingente. Es decir, no todas las decisiones destructivas son conscientes y no todas las decisiones autodestructivas, perdón, son conscientes y no todas las decisiones autodestructivas son inconscientes.
Hay algunas que son conscientes, pero, por ejemplo, una cuestión autodestructiva consciente, cuando, a ver, hablamos de un plano ya un poco escindido de la cuestión ambiental. Una persona que tiene diabetes, ¿ya? Decide consumir gaseosa, muy azucarada, y etcétera, etcétera. Entonces uno le pregunta, oye, pero tú eres consciente, tienes el conocimiento de las causas y los efectos de consumir esa bebida azucarada en tu cuerpo, te puede elevar los niveles de azúcar y puedes tener un gran problema en el plano hormonal, en el plano visual posteriormente. Y bueno, dice, no, yo soy consciente de que me estoy haciendo daño, pero y prima la lógica de la maximización de mi felicidad, que es simplemente darme el placer, un poco al estilo Bentham, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de supuestamente como una persona que, o sea, si se entiende por conciencia de una cualidad mental que proyecta su inteligibilidad en los conocimientos y proyecta su inteligibilidad en las causas y efectos que produce su acción en la realidad, bueno, entonces hay muchas cualidades autodestructivas del ser humano que sí son conscientes, pero hay otras que son inconscientes también. Y la inconsciencia puede determinarse fundamentalmente por los niveles de cognizibilidad que tiene el ser humano sobre su realidad concreta. Y hay muchas personas que a veces realizan cosas autodestructivas por ignorancia también. En el caso, por ejemplo, a ver un caso concreto, eh, muchos niños, por ejemplo, a veces consumen tinta o consumen ciertos elementos químicos que ingresan a su cuerpo por desconocimiento, lo creen que es un juguete, creen que es un caramelo, y al final terminan haciéndose daño, terminan destruyendo su propio organismo. Entonces, es un ejemplo muy simplón, sí es muy simplón, pero que ahí está la esencia o la quintesencia de la respuesta que quisiera brindar y que se puede extrapolar fácilmente al plano ambiental. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de Esther de la Cruz. El interés corrompe a las buenas decisiones y eso lo hemos visto en el ámbito político, incluso en los ambiental. En ese sentido, ¿qué valor ético fundamental cree que es el más significativo destacar en los estudiantes de la FIAR y cómo trabajarlo? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay muchos valores. Yo creo que, o sea, si pongo o sea, una tabla de valores en términos generales, yo considero que es muy variado poner, por ejemplo, el respeto o el valor de la dignidad o el valor de la tolerancia en los mismos esquemas, porque yo creo que la importancia de un determinado valor va a depender de las circunstancias que atraviese el ser humano, ¿no? Entonces, yo considero de que la vitalidad o, o como le digo, ¿no? La facultad que desciende la importancia de valor va a depender más de las circunstancias que ciertas cuestiones, pero bueno, en mi tabla de valores, o sea, si me preguntan mi tabla de valores, yo considero que uno de los valores más fundamentales es el respeto, ¿no? El respeto a sus principios morales, o sea, cada profesional, no solamente los ingenieros ambientales, sino también los abogados, los arquitectos, etcétera, etcétera, los contadores, los economistas, los médicos, tienen un código de ética. Un código de ética que les da las luces, le da las pautas, le da los principios para que puedan ejercer su profesión de una manera muy consciente y hasta cierto grado ético en términos racionales en la sociedad. Pero muchas veces no se respeta ese código de ética, ¿no? Y se sobreponen los intereses económicos más que los intereses del bien común, que paradójicamente a lo largo de la historia siempre han estado en una relación muy tensa. Entonces considero que a raíz de eso uno puede decir, ¿no? De que eh, sí, es importante potenciar el valor de respeto a los principios morales que pongan en el centro de su esquema constructivo al bien común, y obviamente desde poner al bien común es una posición inmanentemente fija la vigencia del respeto a los recursos naturales. O sea, respeto al código de ética, respeto a los principios con la madre tierra, con la sociedad. Ahora, ¿cómo trabajarlo? Bueno, es una cuestión bien complicada. Le comento, las universidades más importantes del mundo, Harvard, Cambridge, Oxford, MIT, etcétera, etcétera, tienen a un conjunto de estudiantes muy eruditos, gente muy formada, con los mejores promedios, con el summa cum laude, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno ve, o sea,
que muchas veces que por más eruditos que son, terminan integrando corporaciones o instituciones que hacen daño al medio ambiente. Entonces, no necesariamente una persona muy erudita, muy formada intelectualmente, va a tener un talante o un proceder ético muy respaldable o admirable por todos. En realidad, o sea, hemos tenido casos aquí en el Perú o en América Latina de presidentes con títulos muy pomposos, pero involucrados en casos de corrupción. Entonces, a veces los valores no están presentes dentro de las cuestiones como académicas en el sentido más amplio. Claro, Toledo es un claro ejemplo, yo diría también Pedro Pablo Kuczynski, o Menem en Argentina, o sea, hay muchos casos, Stiglitz y su asesoramiento a Kicillof, allá también, o sea, hay tantos casos, ¿no? De gente que tiene muy buenos pergaminos, estudia en universidades supuestamente de élite a nivel mundial, y que también tienen esos defectos tremebundos, esos defectos tan pomposos o rimbombantes, correlacionados a la carencia de valores. Entonces, ¿cómo trabajarlos? Bueno, o sea, yo creo que o sea, concientizar a los jóvenes es importante, pero más que todo, yo creo que se puede trabajar desde un punto de vista individual, eh, potenciando cada vez más la facultad que tenemos de dominarnos a nosotros mismos o enseñarnos a nosotros mismos y a los demás a domesticar nuestros instintos, a nuestras pasiones, nuestras pulsiones destructivas sobre nosotros mismos, los seres humanos, y sobre los recursos naturales. O sea, yo creo que o sea, desde un punto de vista reduccionista, no quiero pecar en ese sentido, el punto de salvavidas está en una pedagogía que apunte a la educación y a la domesticación de los instintos humanos. O sea, y esto, o sea, le digo, no hay gente que tiene mucho poder intelectual, muchos cargos institucionales intelectualmente y por debajo están comprometidos con estas prácticas que aniquilan el bien común. Entonces, yo creo que la responsabilidad parte de uno mismo, o sea, parte de uno mismo en el sentido de sabernos educarnos y someter nuestros instintos y hacer que impere más la razón, la lucidez, la inteligencia, el análisis crítico, sin desprenderse de la realidad y los desafíos que nos manda el bien común. Entonces yo creo que está ahí, y saber transmitir esa cultura pedagógica de la domesticación de los instintos, ¿no? Para que cada vez más dependamos más de nuestros principios morales, que se circunscriben en la razón, y cada vez menos de nuestros deseos, impulsos que nos llevan a privilegiar esos intereses, ¿no? Económicos, que muchas veces no están tan a la par o tan empalmados con la cuestión del medio ambiente, de la defensa de los recursos naturales o del bien común en todos sus espectros, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o, bueno, como ustedes quieran. Por el momento, esas son todas las preguntas que han hecho mis compañeros. Pero a modo de conclusión, como hizo mi compañera Esther al final, ¿cuáles son, o sea, cuál sería su recomendación para nosotros que somos futuros ingenieros que deberíamos llevar este tema de la ética medioambiental para el desenvolvimiento de una buena carrera? Bueno, yo considero de que, o sea, volviendo al mismo punto, ¿no? O sea, tratar de educarse cada día a través de la domesticación de sus instintos, o sea, desde lo más básico hasta lo más complejo. Parece mentira, pero cuando uno libera ciertas pasiones, ciertas pulsiones, ciertos instintos autodestructivos, generalmente ese instinto suele frecuentarse cada vez más, suele potenciarse en muchas escalas de la vida práctica. Entonces, yo creo que desde las decisiones más simples cuentan. Entonces, cada vez que pongamos o entrenamos nuestro cuerpo para decir, bueno, no me es tan importante tener el instinto, qué sé yo, de, a ver, de tener mucho dinero, de acumular mucha riqueza de una manera ilícita, sino simplemente respetar mi principio profesional, inscrito en mi código de ética profesional, en una situación complicada, como por ejemplo el tema, como las auditorías, por ejemplo, que ya lo plantea su compañero. Entonces, ahí estamos educando realmente nuestros instintos. Yo creo que la meta de todos ustedes, no solamente de los estudiantes de ingeniería ambiental, sino de los estudiantes de Derecho, Economía, de Ciencias Políticas, etcétera, etcétera, de cualquier profesión,
es saber domesticarse a sí mismos para cuando lleguen estos momentos en donde la tensión entre la ética y el medio ambiente estén tan complejos, estén tan enervados incluso, ustedes tomen una decisión racional, no como consecuencia de una actividad forzada en esa circunstancia, sino como consecuencia de una tradición, de una especie de costumbre, una especie de usanza profesional que ya siempre se estuvo mandando, y eso le va a servir no solamente para la cuestión ambiental, sino para toda su vida. O sea, domesticar sus instintos, dominarse a sí mismos y no permitir que las pasiones, los deseos latentes e ilícitos los gobiernen. O sea, yo creo que el gran combate que ustedes tienen no es solamente contra la gente que ejerce mal el poder en una determinada actividad pública que afecta a los recursos naturales, sino fundamentalmente contra ustedes mismos, porque quieran o no, o sea, muchos de ustedes probablemente terminen de acá a 10, 15 años ocupando puestos interesantes o estratégicos dentro del sector público o privado, y van a tener que enfrentarse a estas cuestiones. Entonces ustedes van a decidir si ustedes simplemente quieren ser instintivistas, dominarse por los deseos, o quieren ir más allá, o sea, quieren preservar la vida del bien común, perdón, la vigencia del bien común, y por ende gestar un escenario muy beneplácito, muy productivo, muy venturoso para su descendencia. Ese sería mi consejo. Muchísimas gracias y bueno, encantadísimo de estar con ustedes. Igualmente para todos nosotros, incluyéndome. Y bueno, le dejo de tutela al profesor Abelardo Vigilio. Gracias, Luana, gracias, amigo Luis, cariñosamente Luchito, mi gran amigo de Cañete, como también la participación de todos ustedes, chicos, en esta importante conferencia que justo estamos tocando un tema importante con nuestra temática que es la ética, y justo con nuestra especialidad que es el medio ambiente, y creo que Luis nos ha dado una disertación que sea pues la semilla que brote en nosotros ese deseo de ser profesionales, aportar a la familia, aportar al Perú, aportar al desarrollo nacional, pero con ética, ¿no? Acá en la parte ambiental hay muchas cosas buenas y malas que se presentan, como siempre todo manejarlo con ética, y como dice Luis y como siempre le menciono, pues el equilibrio, ¿no? El equilibrio que en todos nuestros actos debemos de tener, procurando la empatía, el bien de todos, como Luis lo acaba de mencionar, el respeto a los demás, y eso pues creo que acá Luis magistralmente nos los ha dado, ¿no? Una vez más le agradezco a mi amigo Luis Fernández, que como usted fue alumno de la FIAR, de la filial Cañete, también como usted llevó Biología General, también actividades culturales, también lo llevó, el año 2017 me acuerdo, y que gentilmente no dudó ni un instante en compartir con ustedes, sus compañeros de Luis, al ver estos temas que a Luis le apasiona mucho la filosofía, que la hablamos del 2017 y que ahora, pues, como ustedes ha desarrollado ética y medio ambiente, ¿no? Luis, te agradezco. El fin de semana me comunico contigo para la constancia que habíamos quedado. Y tu palabra final, Luis, por favor. Bueno, que siempre traten de estudiar, estudien todo lo que puedan, lean todo lo que puedan. Sé que a veces cuando uno está circunscrito a la carrera de ciencias abstractas, matemática, ingeniería, física, química, es bien complicado codearse un poco con las letras, pero créanme, les va a servir muchísimo leer. Así que lean todo lo que puedan, dialoguen sobre lo que lean, inviertan su tiempo en cuestiones productivas, aprendan cada día algo nuevo, y verán que tal vez de acá a 10 o 15 años el itinerario del Perú cosechará hombres muy notables que podrán reconfigurar nuestro pasado con el presente y probablemente construir un futuro en donde todos estemos bien representados y bien dignificados. Bueno, me despido y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias a Luana, gracias a Jefferson, que han intervenido como moderadores en esta conferencia. Gracias a todos ya por las preguntas, por su asistencia, y estamos despedidos. Gracias, Luchito. Con todos nos vemos el día viernes a hora de clase. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Gracias, joven. Gracias por María. Su presencia. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego, profesor. Muy amable. Gracias, profesor. Gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, chicos.